Entre la crianza autoritaria de hace algún tiempo, donde se imponían límites y castigos sin ningún diálogo, y una crianza sumamente permisiva, en la que los chicos hacen lo que quieren y los padres están muertos de miedo por ser los malos, hay un gran terreno por explorar. Es el de los límites puestos con amor, por su propio bien, donde la obediencia no es sometimiento, donde explicar por qué es un signo de respeto y donde las peleas no son moneda corriente. ¿Desde qué edad hay que empezar a poner límites? ¿Hay que explicar o lo haces porque yo lo digo? Algunas veces es suficiente. ¿Es aconsejable poner castigos o penitencias? ¿Qué pasa cuando no obedece, cuando discute todo, cuando nos ignora? ¿Qué hacer cuando en la crianza uno dice que no y el otro desautoriza? Hoy, queridas madres, vamos a hablar de límites. Hola, Caro. Hola Marian, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué Vamos a hablar importante el tema de hoy, ¿verdad? importantísimo y te diría que es de mis favoritos hasta ahora. Sí, 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 es que es un tema central y fundamental a la hora de criar y a la hora de, bueno, de mostrarles a estos hijos desde muy pequeñitos cómo tenemos que estar en este mundo. Así que es fundamental, adentro de casa y afuera también. Un tema también que creo que tiene que ver mucho con la adultez, ¿no? Muchos de los otros temas que estuvimos tocando tienen mucho más que ver con la infancia y este creo que es uno de esos temas que uno va encontrando gente en la edad adulta y se pregunta qué pasó con los límites en la infancia cuando encontrás estos adultos que a veces no tienen bien regulados sus propios límites o tienen problemas con la frustración y demás, que vamos a hablar avanzado del episodio. Sí, sí, y estos adultos a su vez después, lo que uno ve en las consultas es también cómo estos adultos después se convierten en madres y en padres y les cuesta también poner límites, ¿no? Hay que ver ahí un poco qué sucedió en su propia historia. Un temazo. Arrancamos. Vamos. Quiero empezar preguntándote qué son los límites para no confundirlo con algunas otras cosas y por qué es importante poner límites. Bueno, a ver, los límites son necesarios porque nos regulan en el mundo, en la vida. Los límites un poco lo que hacen es que nos podamos ir encauzando y que podamos habitar este mundo, ¿no? No existe un mundo sin determinados límites. Y nosotros, las madres y los padres, somos los encargados de justamente de poder acompañar a nuestros hijos desde siempre, desde incluso desde el momento del nacimiento, a entender hasta dónde sí y hasta dónde no por su propio bien. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por su propio bien y también por el bien de la sociedad, ¿no? Tenemos que pensar en los niños a nivel individual, en una sociedad pequeña como es la familia y también en la sociedad enorme que todos habitamos y que este hijo o esta hija va a estar habitando y que es necesario que pueda estar regulado. Así que los límites desde el momento uno y fundamental para tener una vida ordenada, tranquila, saludable y con bienestar, tanto para ese niño como para esta familia y como para esta sociedad. Qué importante lo que decís porque es este concepto tan básico que se aprende incluso en la escuela de mi derecho alcanza hasta donde empieza el tuyo. Y ahí donde empiezan los conflictos, incluso en los conflictos en la escuela y temas de bullying y cosas más serias también, es decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son las reglas de juego? Exactamente. Y esto sucede muchísimo que cuando los chicos empiezan a habitar otros lugares, como las guarderías, las escuelas, los lugares de deporte, cuando van a un cumpleaños, a la casa de un amiguito, como esto se ve con tanta claridad en esta falta de límites y hay algún adulto por fuera que llama la atención, bueno, en general no es que ese niño solamente en ese escenario, puede ser por supuesto que tenga un día malo como tenemos todos, los niños tienen días malos como también los tenemos los adultos, pero en general cuando está como muy movido en algunos lugares en particulares es porque hay algo en casa que está haciendo ruido y que no está funcionando bien. Entonces poder como agrandar un poco la óptica y evaluar, bueno, a ver qué está pasando en esta familia, qué está pasando en esta casa, que no permite que este niño pueda entender
ese punto, esa línea, ese límite justamente que dice hasta acá se permite y hasta acá no. Y ese niño está como todo el tiempo jugando a traspasar eso, ¿no? A desafiar un poco ese límite. Un poco en contraposición a esto, me gustaría que nos explicaras con claridad qué pasa cuando un chico no tiene límites o cuando no se le ponen límites o no se le ponen suficientes límites. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, la consecuencia fundamental, que en realidad es muy engañoso hablar de esto porque cuando son muy chiquititos parece todo lo contrario, pero en realidad la consecuencia principal de un niño que no tiene ningún tipo de límites, o que los límites están o mal marcados o mal encuadrados o llevados muy mal a cabo, que después también podemos hablar de eso, eh, siempre es el sufrimiento de ese niño, Mm. siempre. Que al principio parece que todo es fantástico y como no tengo límites soy pura satisfacción, pero a la larga lo que estamos produciendo es esto, es que el niño no pueda aprenderse a frustrar, que el niño no entienda hasta dónde y que lamentablemente no pueda funcionar como debe funcionar en grupo, en equipo, en un núcleo chiquitito familiar o en un núcleo más grande. Entonces va quedando por fuera. Entonces, tiene consecuencias muy graves no poder poner límites, por eso es un tema tan importante y tan fundamental desde siempre. Por eso lo digo, el mundo está lleno de límites, ¿no? Uno habita esos límites desde el mismo momento en el que nace. Entonces, por eso es tan importante que se puedan establecer lo antes posible desde el momento del nacimiento. Es como un poquito ayudar a dibujar, bueno, ayudar no, de hecho, dibujar el terreno para que el niño sepa dentro, literalmente, de qué límite se puede mover, ¿cierto? Exactamente. Y lo que dijiste antes, ¿no? Hasta dónde sí para no atropellar tus derechos, ¿no? Mm. Eso, ese concepto es básico y es necesario. Hay cuestiones en los límites que, o sea, a veces queda como esa duda de, sobre todo a las madres y los padres primerizos, ¿no? Como muchas veces me consultan como hay un gran gris. No tengo muy claro si acá debo o no poner un límite, ¿no? Como, mm, mm, ¿debería ponerlo o no? ¿Debería decirle o no que hasta acá? Bueno, Eso te quería preguntar, porque entiendo perfecta la teoría y en la práctica me pregunto, es muy subjetivo el tema de los límites. ¿Cuáles son los límites? Porque cada familia tiene sus propios límites y mucho tiene que ver con los valores de cada familia, de cada persona y qué cosas se permiten o no se permiten dentro de mm, cada casa es muy individual. sí, ¿Cuáles son los límites? a ver, sí, por supuesto que hay que respetar la subjetividad, las opiniones de cada familia. Cada familia tiene distintos pareceres en relación a determinadas cosas. Lo prioritario, por supuesto, es siempre lo que venimos diciendo, ¿no? Respetar el derecho del otro, siempre, y que esto esté como muy marcado en los chicos desde muy chiquititos. Pero también a la hora de establecer límites, hay que pensar, yo siempre lo digo como en tres variables, que son la salud, la seguridad y por decirlo de alguna manera, el bienestar general de la familia, ¿no? Si hablamos de salud, a ver, un niño, por ejemplo, eh, como no se quiere ir a sacar sangre, tiene que hacerse una analítica porque hay alguna cuestión de alguna tuvo alguna enfermedad o hay que hacer algún examen simplemente por control y se tiene que hacer una analítica. No existe ningún niño que vaya feliz y contento saltando, o bueno, corríjame alguna madre o padre si me está escuchando y hay algún caso excepcional, pero en general eso no ocurre. Los niños no quieren ni ir a pincharse, ni vacunarse. Ni Bueno, siquiera ir al pero médico muchas veces. exactamente, pero cuando entendemos que tiene que ver con su salud, ahí hay un límite. Entendemos que aunque el niño no quiera, tiene que ver con la salud, hay que llevarlos. Por decir algo más cotidiano, los niños, sobre todo los más chiquititos, que disfrutan muchísimo la hora del baño y les encanta y juegan horas y está fantástico hasta que el agua se enfría y es en invierno. Cuando el agua se enfría, el niño va afuera. Aunque llore, patalee, no quiera, ahí estamos hablando de un límite por la salud. Eso es fundamental. O la Entonces, comida también, ¿verdad? De qué cosas comer y qué no comer. Hay cosas que nadie elegiría comer. sí, y hay casos, lamentablemente hay casos de familias que les cuesta muchísimo poner un límite en esto y después encontramos cosas realmente
que son muy difíciles de tratar y que son muy difíciles de volver atrás. He trabajado con familias con niños que tenían caries en básicamente todos los dientes, o familias que, no sé, que han desarrollado los niños un problema de salud bastante importante por consumir exclusivamente o golosinas o comida basura. Entonces, por eso digo, si pensamos en la salud, por ejemplo, tiene que ser un parámetro de un límite. Eso es fundamental. Después dije la seguridad. Bueno, hay un montón a un niño si está jugando en la terraza colgado y le encanta y está feliz y súper divertido, no lo podemos dejar, no es seguro. No podemos llevar a un niño desatado en la sillita del coche, porque no le gusta, porque le molesta, porque me raspa, porque me aprieta, no lo podemos hacer. Entonces, hay determinadas cuestiones a la hora de poner límites que son básicas. Después podemos, por supuesto, escuchar y es súper válido qué piensa cada familia, cómo cada familia desarrolla un poco esto, pero hay cuestiones que son imposibles de romper. Y Y, cuando hablo de bienestar general, lo que me refiero es también no solo del niño, sino de toda la familia, ¿no? Cuando un niño quiere, no sé, dar la vuelta número 17 a la calecita, y esa madre o ese padre van a llegar tarde a su trabajo porque el niño está tan divertido, bueno, ahí, o sea, si esa felicidad y esa satisfacción está trayendo una complicación importante a la familia y se rompe ese bienestar, bueno, ahí también hay que pensar un poco, ¿no? En una cuestión más circular de cómo funciona esta familia. Entonces, estos son un poco los parámetros básicos cuando uno piensa si los debo o no debo poner estos límites. dos cosas pensaba mientras hablabas. Una con lo del bienestar de cosas tan sencillas como el volumen de la música, el volumen de la tele, cosas que per se a lo mejor no están bien ni mal, si no están haciendo daño a la audición, claro. Pero si está tu hermano estudiando al lado y vos estás con la música a todo volumen, y bueno, y pensaba con estos tres parámetros que nos estás dando, que es un poco el ABC de maternar o de paternar, ¿no? Es función de los padres, es obligación de los padres mantener al niño sano y seguro eh, y con un bienestar Absolutamente. general. Absolutamente. Es como bien lo dijiste, los padres tenemos la obligación por nuestros hijos que estamos criando y es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos, que estén seguros. Y cuando hablo de bienestar general, nombro algo que parece como algo más, pero es fundamental, que es que si hay una madre y o un padre o el equipo que cría que está permanentemente agotado, mm, Como, exacerbado por todos lados, ¿no? Y que está desbordado y que no puede hacer bien su trabajo de crianza, entonces ahí hay un gran problema. Entonces, cuando hablo de bienestar general, hablo de que los límites nos benefician muchísimo a las madres y a los padres. Nos benefician y son necesarios para poder sostener un equilibrio en la familia. Si no, realmente estos hijos están siendo criados por padres que no dan más y que lo único que es sí, 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 para evitar encontrarse con el llanto, con el berrinche, con el enojo, con la frustración. Pero lo que estamos deteniendo hoy va a seguir adelante, o ahora, o la semana que viene, o el próximo año, o esto que hablábamos al principio, de adultos totalmente frustrados que no pueden salir al mundo, ¿no? Porque no encuentran ese cauce, ¿no? No saben, su energía está como totalmente disipada y no saben por dónde ir, porque no se los hemos podido enseñar. em, otra vez, pienso en un montón de cosas mientras hablas y pienso en este tema que creo que se ve a menudo de padres que les cuesta mucho decir que no, o les cuesta mucho generarle una insatisfacción o una angustia a un hijo o lidiar incluso con el momento incómodo de que el nene está gritando o está haciendo un berrinche, un capricho, porque quiere lo que no le dejas tener. Y esto a veces puede más y terminás dando el brazo a torcer y dejando que el chico haga lo que quiere. ¿Qué pasa Ujú. con estos padres? ¿Por qué es tan difícil a veces ponerse en la vereda de enfrente? Bueno, como lo dijiste muy bien al principio, pasamos
de una crianza completamente autoritaria, en donde esto se hace así porque yo lo digo, y entonces el chico mudo, quieto y nada podía decir. Donde incluso el castigo físico era algo mucho más normalizado, ¿verdad? Donde golpear a un Terriblemente. niño era algo que no estaba ni siquiera cuestionado. Exactamente, castigo físico y esto era penitencia tras penitencia y castigo. Y porque Y sí. porque sí, porque lo pienso así, punto y se terminó, No ¿no? digo Y porque sí, sin explicación, ¿verdad? bueno, Sin, sí, se sí, hace que el porque niño digo, simplemente quedaba en el lugar de acatar la orden. Pero era a veces casi ni siquiera poder mirar al mm, otro, ¿no? Entonces pasamos de eso, que a mi entender es bastante terrible, a una sociedad en la que estamos, creo que todos lo sabemos, pasando por una generación de lo inmediato, de lo rápido, del placer absoluto, del placer en todo momento, en donde parece que este niño, por sobre todas las cosas, tiene que estar siempre contento, siempre feliz, siempre sintiendo placer. Y siempre eso, entretenido también, ¿verdad? exactamente, siempre, siempre entretenido. Y eso parece que vino a opacar a esto de cómo estamos introduciendo a este chico al mundo, cómo estamos haciendo que este chico se pueda regular el día de mañana, ¿no? Porque en estos años, en estos primeros años, es tarea nuestra mostrarles por un camino que luego ellos van a ir andando solos. Mm. No toda la vida vamos a estar nosotros ahí. Y si nosotros queremos que ese camino sea saludable y que los esperen situaciones del modo de la vida real, ¿no? Lo que hoy es, no, hay que apagar la tele porque es tarde y hay que descansar temprano porque mañana hay que ir a la escuela, el día de mañana esto tiene que ver con una pareja, con un trabajo, con un jefe, con un estudio universitario. Esto implica después otras áreas de la vida. Entonces, poder pensarlo ahora, desde chiquitos, es también acompañarlos a que el día de mañana, cuando ya estén individualizados, cuando ya sean grandes, cuando puedan tomar otras decisiones, lo puedan hacer con sabiduría y con seguridad, con salud y con bienestar. Sí, un poco sentar las bases de lo que va a ser el resto de su vida. Exacto. Eh, en esto de una crianza anterior más autoritaria y una crianza actual que a lo mejor roza más lo permisivo, te comentaba antes de empezar a grabar este episodio que había escuchado una conferencia de hace ya varios años de una psicóloga chilena, Pilar Sordo, Ujú. que hablaba de esto, decía, ahora hay una idea de que las familias son democracias y una familia no es una democracia. Una familia está regida por la autoridad de una mamá y un papá que tienen que poner las normas y los padres no tienen por qué caerle bien a los hijos, especialmente en algunos momentos más álgidos de la crianza. Y no hay por qué caerle bien, y tiene por qué gustarle todo lo que se decide, porque hay decisiones que si se dejan en manos de un chico nunca van a ser buenas. Ningún chico va a elegir comer verduras, si tiene otras opciones. No va a elegir un domingo ir a la casa de unos tíos y si tiene ganas de ir a jugar. Y estas son cosas importantes para la crianza, que creo que va más allá de los modos, ¿no? No hace falta hacerlo por las malas, pero sí hace falta tomar algunas decisiones. Absolutamente. Eso es fundamental en esto de que tenemos que entender que en la crianza, a la hora de poner límites, nos guste o no, los que quedan enojados son los niños y lo que explicamos somos los padres. No nos podemos enojar siempre los padres en esto, porque los que están aprendiendo son ellos. Cuando digo enojar, por supuesto, no me estoy refiriendo ni a hacer sufrir a un niño, ni padecimiento, ni nada de esto. Lo que sí podemos hacer, un poco en torno a esto que hablas sobre democracia, es que en la medida que vayan creciendo, ¿sí? Una vez que pasaron más o menos los 5 años, que hay un poco de conciencia moral y demás, cuando tienen determinada edad, sí, lo que se puede hacer es dar opciones, ¿sí? Porque ya venimos de varios años de límites, de ir explicando cómo funciona, de que en casa hay reglas y que estas reglas se tienen que cumplir y cuando vamos afuera también hay. Entonces, un poco en relación a eso, se puede dar, por ejemplo, opciones. Yo siempre lo digo, a ver, es muy bueno que en el momento de poner el límite es, ahora vamos a salir y hace frío. ¿Preferís esta chaqueta o esta chaqueta? Lo que no podemos decirlo es, mm, ¿qué te querés De llevar, poner? Claro, qué ropa preferís llevar? Porque en realidad, si ese niño le encantó, no sé, la camisetita de mangas cortas y afuera hace 12 grados,
no puede ir con una camisetita de mangas cortas, aunque le guste, aunque sea de su equipo, aunque lo que fuese. Entonces, lo que podemos empezar a hacer es a dar opciones y decir, puede ser esto o puede ser esto, y le damos la opción, como está creciendo, de que pueda elegir. Lo que no es la opción es que haga lo que quiera. Entonces, ahí claro que no hay democracia, pero sí ir pudiendo marcar algunos destinos para que el niño pueda ir decidiendo sobre determinadas cuestiones, pero siempre con las reglas de mamá y papá, siempre. Entonces, si hace frío, hay que abrigarse. Si estás enfermo, hay que tomar el remedio. Pero no me gusta, pero es feo, pero hay que tomarlo igual. Como unos innegociables y algunas otras cosas que sí están en el terreno de la Exactamente. conversación. Y como te digo, hay cuestiones que sí podemos, por ejemplo, evaluar es el remedio es feo, no me gusta. Bueno, mira, lo que podés hacer es, si vos querés, después de tomar el remedio, podés tomar este zumo. O podés, entonces, tratar de negociar desde ese lugar. Porque no, y poner límites, mucha gente lo confunde. Poner límites no tiene que ver con que la vida del niño sea una pesadilla y nosotros seamos unos monstruos y unos ogros que estamos ahí tratando de coartarle la satisfacción a nuestros hijos. No se trata de eso, ni muchísimo menos. Quiero dar un paso para atrás antes de seguir avanzando y pienso en todas las madres que tienen a su primer bebé en brazos y entiendo que esto de los límites empieza desde el momento cero, desde bebé y cómo Ujú, se operacionaliza esto de poner límites eh, muy temprano en la vida, desde los ujú. primeros meses, en los primeros años de vida, antes de poder empezar a conversar y dar opciones, antes de eso, ¿cómo se ponen los límites? Bueno, es que ahí mm, es un es algo en lo cotidiano que se va dando. Por ejemplo, por darte un ejemplo, porque además está decir que a un bebé no lo vas que tampoco estamos hablando ni siquiera cuando son grandes, ni de penitencia ni de castigo. Yo siempre lo digo, cuando hablo de límites, hablo de consecuencias, pero no va, a mi entender y en mi manera de trabajar, no hay penitencias y no hay castigos, pero sí consecuencias. Pero por dar un ejemplo, estamos con nuestro bebé al pecho y el bebé empieza a cortar los dientes y nos muerde el pecho, automáticamente uno lo saca del pecho. Y lo saca por una cuestión de Sí. esto no, me duele y me estás haciendo mal. Y eso es un límite. Entonces no se trata de que yo, como dije antes, no estoy castigando a mi bebé y ahora no vas a tomar la teta pero de ninguna manera. Pero sí entiendo que esos también son formas de poner límites. O Ujú. estoy llevando a mi bebé a una plaza o a un parque y se está haciendo de noche y tengo que volver y aunque esté feliz, ahora no estamos más en el parque y tenemos que volver a casa porque es un horario. Esos son los límites que se plantean. Los niños entre el año y los 2 años, sobre todo los 2 años, cuando llega esa época de berrinches y de ese descontrol, muchas veces los niños empiezan a pegar, a enojarse, o cuando están muy enojados nos pegan. Si tenemos a nuestro hijo UPA y nos tira del pelo o nos quiere pegar, bueno, entonces ahora yo te pongo en el piso. Y ese también es un límite. No te castigo, no te encierro, por supuesto no te golpeo, nada de todo eso. Pero si me estás lastimando, entonces el límite es, no podés pasar eso. O sea, no se golpea. Entonces ahora quédate acá y te explico que eso está mal y no se hace. Eso te iba a preguntar. Siempre se explica. El chico Siempre. tiene que entender por qué sí, por qué no. Conversar, diálogo, palabra, es fundamental. Es fundamental y es necesario, porque si no un niño que no está mediado por el lenguaje no puede entender tampoco. Por supuesto, lo fundamental es la palabra y que los adultos entendamos la importancia y la necesidad de que esto se repita siempre con una coherencia. Si Claro. hoy te tengo UPA y vos me pegás y yo me enojo y te bajo y te explico, no se hace eso, no me pegues porque a mí me duele y no quiero que me pegues, y al día siguiente estoy en un cumpleaños y estoy permitiendo que me pegue porque no quiero que el chico se tire al piso delante de los otros padres, entonces hoy le estoy dando un mensaje que es blanco y mañana negro, hay una contradicción y el niño ahí no aprende. Entonces, yo también tengo que entender que es mi función como adulta o como adulto de explicarte hasta aquí, esté en la situación que esté, y poder sostener eso. Los que los tenemos que sostener para que ellos lo aprendan somos los adultos. Eso iba a preguntarte también, porque esto de sostener una decisión o un límite o las consecuencias de eso, saber que a lo mejor, especialmente al principio, se pone un límite y el chico va a protestar o va a gritar y me va a hacer quedar mal adelante de alguien,
o lo voy a castigar, pero al día siguiente va a estar aburrido y va a molestar más. Entonces le quito el castigo o la consecuencia, o Ujú. ¿qué pasa con Sí. eso? En ir para adelante, ir para atrás sobre las propias decisiones. Bueno, acá hay algo que es fundamental, es realmente muy importante, que tiene que ver con cuál va a ser la consecuencia. La consecuencia, cuando los niños pasan ese límite, primero, por supuesto, se trata de explicarles. Un niño, porque estamos hablando ahora de muy diversas edades, ¿no? Pero desde que son muy chiquititos, uno puede explicarles, ¿no? Ahora te voy a sacar de la bañera porque el agua se enfrió. Entonces uno lo saca. Y ahí ahí no hay democracia, ahí no hay nada más que decir. Ahora, cuando por ejemplo un niño trae una mala nota, ¿no? Porque no estudió lo suficiente, esa consecuencia tiene que poder estar relacionada con ese límite que nuestro hijo franqueó, ¿no? Con ese límite que no pudo respetar y que pasó por encima. Entonces, si un niño trajo una mala nota y yo le voy a sacar la play por 15 días, primero, la consecuencia no tiene absolutamente nada que ver con el problema que hubo, que fue que su mala nota en ese examen. Y segundo, en 15 días ya no nos acordamos por qué, cómo, qué tenía que ver, hay ira, hay enojo, no te quiero hablar, te odio, y todas estas cuestiones que se empiezan como a desbordar y que ya ni siquiera nos acordamos por qué se puso. Claro, eso Entonces, es si un propiamente un castigo. Hiciste algo que no había que hacer o no hiciste algo que se había que hacer, ahora la vas a pasar mal, digamos. Exactamente, y que como digo, no se trata de eso, no se trata de que entonces ahora vos vas a cumplir una pena. Entonces, si no estudiaste lo suficiente para este examen, aunque haya sido porque te pasaste el día en la Play, ¿eh? Que no digo que la Play no se pueda sacar. La Play se puede sacar ese día que sabemos que está la nota, pero además tiene que tener que ver con, bueno, para el próximo examen o la recuperación de este examen, nos vamos a sentar juntos hasta que sepamos que sabes el tema y que podés darlo correctamente. Pero no como un castigo, como ahora te va a pasar esto, sino como vamos a recuperar esta situación con lo que pasó y vamos a ver cómo podemos tener un aprendizaje de eso, porque justamente de eso se trata. ¿Y qué pasa con los chicos que sistemáticamente desobedecen o que mienten o que contestan o que te ignoran directamente, que les estás hablando y parece que no estuvieras ahí? ¿Cómo se Mm, manejan estas situaciones? Bueno, hay muchas también consultas sobre esto. Y a muchas Acá edades también, ¿verdad? Porque hay chicos muy sí, chiquititos que ya actúan así y bueno, los adolescentes ni hablar. bueno, ese ya es otro capítulo. Pero sí, esto sucede y sucede muchas veces. Lo que siempre trabajo un poco en relación a esto es, a ver, miramos un poco para atrás qué pasó en la historia de ese niño, porque en general lo que ocurre, no quiero decirla tan general porque tendríamos que analizar, por supuesto, cada caso en particular, pero en general lo que ocurre es que hubo padres o muy permisivos en muchas cosas, que voy a ser la buena o el bueno y lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Entonces el niño ahí es mi mamá y o mi papá son buenísimos, los amo, los amo, los amo, hasta el primer límite y ahí se convirtieron en monstruos y los odio. Entonces ahora ni siquiera soy capaz de mirarte, ¿no? Ahora te ignoro por completo, ahora desapareciste de mi vida. Y otro de los grandes casos donde suele suceder eso lamentablemente es cuando en la pareja hay, o bien hay separaciones más conflictivas, en donde no puede haber mucho diálogo entre quienes tienen que criar, entonces uno te da todo, el otro no te da nada, no hay como, no hay, Bueno, exacto, no hay un acuerdo y ahí hay un niño perdido que no tiene exactamente claro cómo hacerlo. esto sucede a veces incluso cuando las parejas no están separadas. No siempre la pareja está de acuerdo en algunos principios Ujú. y eso también te iba a preguntar, ¿qué pasa con estos niños que parece que manipulan? Que voy a uno y me dice que no, entonces voy al otro y me dice que sí, o peor, estas cosas pasan por detrás de uno de los padres. Te lo doy, pero no le cuentes a mamá o no le cuentes a papá y empieza toda una situación Sí, difícil. eso realmente es muy, pero muy negativo para los niños. Siempre se lo digo a los padres. Que los padres, que a veces es gracioso y es divertido, y yo soy la mamá o el papá canchero que habilita, que permite, lo que recae muy negativamente sobre un hijo, porque los niños, aunque incluso sean un poquitito más grandes de edad y demás, están como muy desconcertados, ¿no? Y están entendiendo que tienen que ir por un lugar
que por momentos van a tener vía libre, pero cuando esa madre o ese padre tuvo un mal día, tuvo un problema o lo que fuese, ahí desaparece todo, ¿no? Y es como otra vez volver a que estoy sin rumbo, es como ir en círculo, ¿no? Como no tener muy claro el norte. Entonces hay muchísimo diálogo entre quienes crían y, y poder tener esta cuestión de decir, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Que haya un acuerdo en relación a esto y podamos sostenerlo. Y lo que siempre digo también es un poco de las puertas hacia adentro. No es necesario, o tenemos que intentar, yo sé que por momentos nos sobrepasa, pero también tenemos que poder intentar que esto no se vuelva un gran caos adelante de nuestros hijos, ¿no? Pero te dije que no, y te dije que no se comiera el caramelo antes de comer, que después no come la comida, pero le di uno solo, pero yo te dije que ninguno, pero porque entonces el niño entiende que el niño en los límites, nosotros le estamos haciendo un cerramiento y le estamos diciendo hasta acá cuando ponemos un límite. Y el niño, por supuesto, por una cuestión de principio de satisfacción, está buscando por qué espacio poder entrar. Y si alguien le abre una puerta pequeñita, el niño no va a tardar más de un segundo y medio en entrar por ahí. Y va a entender un poco lo que le estamos diciendo es, mira que siempre hay una puerta, vos andás buscando la puerta. Entonces, en lugar de estar enseñándoles que es hasta acá y que esta familia y que esta sociedad les permite hasta acá, les estamos enseñando que siempre hay una trampa, que siempre hay un modo, que siempre hay una forma de violar eso. Entonces, ojo con eso, porque es una gran contradicción y eso a la larga le trae muchísimo sufrimiento. Esto pasa a veces, no digo que siempre sean graves los casos, ¿eh? No, no todo es lo mismo, pero a veces con los abuelos o con otras personas que cuidan, que, ay, yo tengo el permiso de malcriar, entonces me dijeron que no le debe comer tal cosa, pero te estoy cuidando yo, o mirar tele hasta tal hora, lo que sea. Ujú. Esos permisos que se dijeron, esto no, pero cuando mamá o papá no están alrededor, Sí, esto es fundamental hablarlo, fundamental. Recibo muchas consultas sobre todo, como cada vez hay más sobre esto y, y en todo esto tan importante de la crianza respetuosa, eh, cada vez recibo más consultas, sobre todo desde que son muy, pero muy bebés y las madres y los padres se tienen que reincorporar al trabajo y los van a dejar a cuidado de los abuelos, porque lo que ocurre es tengo mucho miedo que le dé de comer esto que yo no quiero que todavía coma. Tengo mucho miedo que lo lleve a determinado lugar o que le haga dormir la siestita en un lugar que yo no quiero. Todas estas cuestiones suceden mucho y entonces ahí hay que poder hablar, hay que poder sincerarse. Entendemos que en la mayoría de casos también sé que hay mucha gente que está criando, que está sola, que tiene poco acompañamiento, poca ayuda, poco apoyo y que esto resulta muchísimo más difícil y hay que analizar cada caso en particular. Pero cuando hay una tribu, cuando hay gente que nos ayuda, también en general es gente que nos quiere a nosotros y que quiere a nuestros hijos. Entonces también poder tener una conversación con respecto a esto y pedirles ese respeto de que acá la decisión la toman siempre mamá y papá, ¿sí? Siempre. Y que si ellos quieren acompañar y quieren ayudar, tienen que ser primero respetando las decisiones y los límites que mamá y papá ponen. lo último que te quiero preguntar antes de terminar es si vale pedirle perdón a los hijos cuando uno cansado, en el enojo del día a día o en el apuro, hay malas contestaciones o a veces uno impone una consecuencia a lo mejor un poco exagerada para una situación o una amenaza con no vas a hacer más esto y después se enfría la cabeza, puede pensar con más tranquilidad, vale pedir perdón. Por supuesto, ¿vale? Y además es necesario, es fundamental que podamos pedir perdón. Nosotros, ellos son pequeños y nosotros somos adultos, pero todos somos personas, todos contamos con los mismos derechos, que se va regulando todo de distinta manera de acuerdo a la edad, pero por supuesto, las madres y los padres nos equivocamos y mucho. Y poder es también un gran acto de valentía y de enseñanza poder pedirle perdón a nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean como esto, como seres humanos que nos equivocamos. Nadie no comete errores. Y a veces estamos cansados, estamos agotados. Hay determinadas edades en donde todo es un gran desafío y cada uno va con una mochila que puede llegar a ser bastante más pesada y nos podemos equivocar. Entonces, sentarnos ese ratito y poder pedir disculpas
Y lo que siempre digo, también por último, un poco en base a esto que decís, es que a veces en el momento de poner un límite porque algo sucedió, estamos realmente enojadísimos, cansadísimos, furiosos. Creo que ese es el peor momento para hacerlo. Lo que ahí creo que vale nosotros, o si son un poco más grandes, nuestros hijos, que no nos pueden escuchar, que no van a poder escuchar nada de lo que nosotros decimos. Tomarnos ese ratito para que cada una de las partes se calme y después volver a tener un diálogo a los 10 minutos, a la media hora, a la hora, al tiempo que sea necesario, no al día siguiente, no a la semana, por supuesto, pero tomarnos ese tiempo necesario para que el límite sea puesto con razón, ¿no? Y no desde el desborde emocional, ni de los hijos ni de los padres. Tenemos que poder sentarnos a explicar. Esto, como digo, es una parte más de la escalera del crecimiento, del desarrollo, que nosotros tenemos que acompañar y guiar. Entonces, si se hace desde la emoción, probablemente salga mal. Respirar, tomarnos ese rato, poder reflexionar un poco en base a lo que pasó y después retomar ese día la conversación y poder hacerlo desde un lugar más tranquilo y con más razón que emoción. Muchas gracias, Caro, como De siempre. nada. Un placer. Estamos preparando el siguiente episodio, que es sobre el uso de pantallas y tecnología, otro tema en alta demanda. Sí, sí. Y sobre todo ahora en este momento, en esta generación, va a ser un tema muy, pero muy importante y vamos a hablar de algunas cuestiones para que se pueda llevar a lo cotidiano. Así que les recomiendo que nos puedan escuchar porque seguramente lo van a poder después poner en marcha en casa. Muy relacionado a este tema de límites también, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si tienen consultas o tienen ideas para temas para próximos episodios, como siempre nos pueden encontrar en nuestro Instagram de sininstrucciones.crianza. Si tienen consultas sobre su crianza, sus temas individuales de crianza en casa, pueden siempre encontrarla, Caro, en carolinasegui.com o en Instagram en carolinasegui.perinatal. Muy bien. Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, será. Adiós, gracias por Chau, estar. chau.